dispositivos electrónicos que se utilizan o que se analizan en frecuencia, ¿sí? Tenemos varios tipos de filtros, ¿sí? Podemos distinguir entre lo que son filtros digitales y filtros analógicos o análogos, ¿vale? Dentro de la correlación o dentro de la definición o dentro de la agrupación de filtros digitales, tenemos dos tipos, los que son FIR y los que son IR, ¿sí? Esta clasificación cae en cuanto a los filtros que son de respuesta finita, que son FIR, que son Finite Impulse Response, o respuesta infinita. Infinity Impulse Response, ¿sale? Los filtros digitales no los vamos a ver en esta ocasión, en este curso, porque dado que lo que nosotros vamos a hacer son filtros analógicos activos a base de los amplificadores operacionales. Entonces, los filtros digitales, la única diferencia con los analógicos son que se realizan por medio de funciones matemáticas o de modelos matemáticos a través de una computadora, ¿sale? Y son filtros iterativos, ¿sale? Los filtros analógicos se realizan a través de componentes activos y pasivos, pasivos como las resistencias, activos, inductores, capacitores y amplificadores operacionales, ¿sale? Entonces, dentro de la clasificación de los filtros analógicos, podemos subdividir esta en dos, en pasivos y en activos. Dentro de los filtros pasivos, pues tenemos básicamente cuatro subclasificaciones. Filtros pasa-bajas, filtros pasa-altas, filtros rechazabandas y filtros pasabandas. Cuatro, pasivos, ¿sale? Filtros activos, pues son los mismos cuatro, pero realizados con componentes electrónicos activos, ¿sale? Entonces, pasa-bajas, pasa-altas, rechazabandas y filtros pasabandas, ¿sale? Como les comentaba, filtros pasivos solamente están realizados por medio de resistores, capacitores, inductores. Filtros activos integran componentes activos a la realización del filtro. En este caso, los componentes activos son los amplificadores o inclusive pueden integrar transistores, ¿sale? Entonces nosotros vamos a realizar filtros activos del tipo analógico, ¿sale? Es lo que vamos a estar realizando en la clase. Por no dejar los... no, ok. Por no dejar los filtros digitales, son programados en la computadora a través de funciones o de ecuaciones diferenciales. Estos filtros digitales, por ejemplo, tienen una forma yn, que es la salida del filtro, va a ser igual a un coeficiente, no sé, b0 multiplicado por una entrada xn, ¿sí? Más b1 por una entrada xn-1 más b2 por la entrada xn-2 y así sucesivamente hasta terminar en una, no sé, b, ¿qué les gusta? m-1 por x, perdón, aquí sería, mm, sería x n menos m menos 1, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación en diferencias, ¿sí? Que viene modelando el filtro, ¿sale? Es una ecuación diferencial en forma de una ecuación de diferencias, donde la xn representa la señal de entrada del filtro, ¿sí? Los coeficientes b0, b1, b2, bm-1 hasta bm representan los coeficientes o representan el modelo del filtro y yn representa la salida del filtro, ¿sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
Ok, vale. Entonces, fíjense, voy a proceder a explicar los... También, si voy muy rápido y si quieren que me detengan un al lado, por favor también me avisan, porque les repito, no tengo retroalimentación de su parte, entonces, si quieren que me detengan, me avisan y con todo gusto, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a ver ¿cómo lo puedo decir? El esquemático de los cuatro filtros activos que pueden ser activos o pasivos, vamos a ver cómo se comportan. Cuando ustedes van a realizar o cuando ustedes van a diseñar o analizar un filtro, como yo les decía que la respuesta del filtro se analiza en el dominio de la frecuencia, nosotros vamos a tener un comportamiento del filtro, ¿sí? Que va a ser en función de una determinada frecuencia, en el eje horizontal vamos a tener la frecuencia que realmente o típicamente no va a ser una frecuencia en hertz. Esta una frecuencia así como la puse aquí, esta F me representa una frecuencia en hertz. Sin embargo, de propósitos didácticos, le pongo F. Realmente la frecuencia que se representa en el eje horizontal es una frecuencia angular. Ya saben que la frecuencia angular, omega, ¿sí? Es equivalente a tener 2 veces pi por f, donde f es la frecuencia fundamental o la frecuencia de corte del filtro. Pero esta frecuencia angular está directamente en función de la frecuencia fundamental del filtro, entonces es correcto que yo ponga cualquiera de los dos. Lo voy a poner como debe ser. Aquí debería de ser una frecuencia angular, omega, ¿sí? Y es el comportamiento del filtro en frecuencia, cómo es que va cambiando su amplitud. Esa amplitud la voy a poner como un valor absoluto de voltaje, ¿sale? Entonces, en función de una frecuencia angular, que es el eje horizontal de la gráfica del filtro, ¿cómo se va a comportar el voltaje o el nivel de tensión a la salida del filtro? ¿Y de qué depende? Esto depende del tipo del filtro. Por ejemplo, en un primer punto, si nosotros estamos hablando de un filtro pasa-bajas, ¿sí? Eso quiere decir, como su nombre lo indica, que idealmente el filtro va a dejar pasar el voltaje tal cual, ¿sí? De todas las frecuencias que estés por debajo de una frecuencia de corte que yo le voy a llamar omega C. Esta omega C es una frecuencia de corte, ¿sale? Todas las frecuencias que estén debajo de la frecuencia de corte, todas las frecuencias que caigan aquí, todo lo que esté aquí, la amplitud de voltaje del filtro va a pasar. ¿Sí? Si es un valor unitario, vamos a normalizar este valor, vamos a suponer que es normalizado, esto va a ser un 1, ¿sale? Si normalizamos a 1, ¿sí? Todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte, el filtro las va a dejar pasar. Y las frecuencias que estén por encima de esa frecuencia de corte van a ser atenuadas a cero. Aquí está, no les va a dejar pasar. Esto es un cero. Eso quiere decir que el filtro idealmente se comporta de esta forma. Frecuencias debajo de omega C pasan y frecuencias por encima de omega C son eliminadas. ¿Cuál es el diseño físico de un filtro? El filtro lo podemos ver como un diagrama a bloques. Aquí tenemos el filtro, así le voy a poner una F, ¿sí? Donde nosotros tenemos una señal de entrada, lo voy a poner B0, que puede ser una señal de ruido o una señal de voz, por ejemplo, así, una señal de voz que puede ser compuesta por varias frecuencias, ¿sale? Y que a lo mejor el filtro pasa-baja solamente está diseñado para que, imaginen, en frecuencia, esta señal tiene frecuencias de los 20 Hz a los 20 kHz, ¿vale? Entonces, a lo mejor este filtro, aquí hay frecuencias contenidas que van desde un ancho de banda de 20 Hz a 20 kHz, y a lo mejor el filtro es un filtro pasabajas cuya frecuencia de corte omega C, digamos, cae en los 10 Hz, 10 kHz, 10 kHz, ¿sale? Si la frecuencia de corte está asociada a 10 kHz, quiere decir que aquí van a ser 10 kHz. Todas las frecuencias que estén por debajo de los 10 kHz van a pasar por el filtro, las va a dejar pasar. Y las frecuencias, en este caso,
de 10 a 20 kilohertz van a ser eliminadas. Eso es lo que significa, ¿vale? Entonces, las frecuencias contenidas en esta señal que estén debajo de los 10 kilohertz van a pasar y las que estén por encima se van a eliminar. Frecuencias, amplitudes, quiere decir, por decir, vamos a decir que las frecuencias más grandes son frecuencias más chicas. Digamos que vamos a eliminar estas frecuencias, y solamente me va a dejar pasar el filtro, digamos, esta frecuencia que es de las más grandes, de la más baja, por ejemplo, esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me deja. El filtro me eliminó toda esta región, que son frecuencias altas. Cuando estamos hablando de frecuencias altas, quiere decir que son velocidades más grandes de cambio, y me deja pasar solamente las pequeñas. ¿Sale? Digamos, estas frecuencias que tenemos aquí son de 10 a 20 kilohertz. Esas van a ser eliminadas por el filtro, y solamente digamos que esta frecuencia es de 100 Hz, por decirlo, y pues es la frecuencia que me deja pasar el filtro, ¿sí? Ahora les repito, este es un comportamiento ideal. Esto que tenemos aquí es, yo solamente voy a dejar pasar las frecuencias que estén debajo de la frecuencia de corte, y las frecuencias que estén por encima, esta es la frecuencia de corte, las voy a eliminar. Esto es ideal. Realmente, el comportamiento real de un filtro es de la siguiente manera. Las frecuencias que estén debajo de la frecuencia de corte, ok, sí las voy a dejar pasar. Lo voy a poner aquí con una línea, no sé, amarilla punteada. Esto es lo mismo, lo dejo pasar. Cuando me voy ya acercando a la frecuencia de corte, voy a tener un nivel de atenuación, ¿sí? Y después de la frecuencia de corte voy a seguir teniendo ese nivel de atenuación, y después voy a tener cero. ¿Sale? Voy a hacer otra pequeña gráfica por acá. Digamos que esta va a ser la gráfica real. Omega, frecuencia. Amplitud, valor absoluto del nivel de voltaje. ¿Sí? La gráfica real va a ser nuevamente en función a 1. Entonces voy a tener frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Dejo pasar. Después voy a tener un nivel de atenuación dado por una pendiente. Y después voy a tener cero. ¿Sí? Cuando tenemos este comportamiento que es real, ¿sí? La frecuencia de corte siempre va a estar ubicada, esta es la frecuencia de corte, omega c, a un valor de menos 3 decibeles, ¿sí? Que es una medida de atenuación, ¿sí? O a 0.7071 del valor final, 0.7 de 1, ¿sale? En amplitud, esta es la frecuencia de corte. Y podemos distinguir tres zonas. Vean. Esta zona, que es la banda de paso, ¿sí? Todas las frecuencias, todas estas son frecuencias que el filtro me va a dejar pasar, ¿sí? Voy a distinguir esta otra zona que se conoce como banda de transición o zona de transición. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una pendiente. No estoy atenuando completamente la señal, ¿sí? Pero tampoco la estoy dejando pasar completamente. ¿De qué depende? Pues de la pendiente que hay aquí. Aquí hay una pendiente, y dependiendo de estas frecuencias que estén aquí, ¿sí? Pues va a ser el nivel de atenuación, ¿sí? Entonces tengo la banda de paso, la banda de transición, y por último, la banda de corte o la zona de corte, ¿sí? Que se caracteriza que todas las frecuencias que estén en esta banda, ¿sí? El filtro las va a eliminar. Las va a eliminar tal cual, las va a reducir a cero. ¿Qué va a reducir el filtro? Los niveles de amplitud de esa señal. ¿Sale? Tres zonas. Y es muy importante distinguir estas zonas en los diseños. ¿Sale? Generalmente, cuando ustedes vayan a diseñar un filtro, o cuando ustedes vayan a analizar un filtro, ustedes deben de saber y deben de tener bien conocidas estas tres zonas. Y estas tres zonas, realmente la única característica que necesitan es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte les va a definir las tres zonas,
¿sale? Esta frecuencia de corte siempre se va a ubicar al menos 3 decibeles, ¿sí? Del valor máximo de la señal. En este caso, les digo que está normalizado a 1, entonces el menos 3 decibeles equivale al 70%, ¿sale? Y la pendiente también depende del tipo de filtros, ¿sale? Hay diferentes tipos de filtros. Y estos tipos de filtros lo que hacen es cambiar esta pendiente. Esta pendiente puede ser más pronunciada, ¿sí? O puede ser más alargada, ¿sí? Eso denota qué tan bueno es un filtro. ¿Qué tan bueno es un filtro? Entre más pronunciada esté esta pendiente, o sea, entre más vertical sea la pendiente, voy a poner otro ejemplo aquí mismo, voy a cambiar un poco el color, ponerlo con naranja. Digamos, tengo un filtro que tiene esta respuesta naranja, sale, así. Tengo dos filtros, el filtro A, que es el filtro blanco, el filtro de la respuesta punteada blanco, FA, y el filtro B, que es el filtro de la respuesta naranja, filtro B. ¿Qué filtro es mejor? ¿El filtro A o el filtro B? ¿Y por qué, Edgar? El filtro B, ¿Por qué? porque tiene la pendiente más pronunciada. Ajá, se acerca más a lo ideal, aunque nunca vamos a tener el comportamiento ideal, ¿sale? Que sería una pendiente infinita, ¿sale? Pero el filtro B, en este caso, como dice Edgar, ¿sí? El filtro B tiene una pendiente más vertical, ¿sale? Entonces el filtro B es mejor filtro que el filtro A, porque el filtro A tiene una banda de transición más larga. ¿Cómo sé que es una banda de transición más larga? ¿O qué me refiero que sea una banda de transición más larga? Dependiendo del ancho de las frecuencias que caen en esa banda de transición. Aquí tenemos estas frecuencias, por ejemplo, por decirles algo, frecuencias que van de los 100 Hz a los 10 kHz. Eso quiere decir que las frecuencias que vayan desde los 100 Hz a los 10 kHz va a haber un nivel de atenuación que no es ni 100% ni 0%. Hay un nivel que está en función de la pendiente, ¿vale? Entonces, entre más grande sea esta ancho de banda que cae en la banda de transición, pues mayor problemas de frecuencias o mayor problemas de atenuación voy a tener. Tengo otro problema, ¿sale? Bueno, perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Más o menos queda bien? Sí, Bien. profe. Perfecto. Ahorita es como, digamos, la teoría. Como siempre les estoy dando un poco de teoría, después lo voy a ver en software. Voy a usar MATLAB para que vean cómo es el comportamiento simulado con señales sintéticas y programando los filtros en un simulador analógico para que vean cómo se comporta y después lo vamos a implementar de manera real. Pero ahorita es, digamos, la teoría. Ok, continúo. Les decía que tengo otro problema. Generalmente, ya quedamos que el filtro B es mejor que el filtro A, pero generalmente cuando nosotros tenemos una mejor respuesta, tenemos lóbulos de transición o tenemos un sobreimpulso. Vean, esto es frecuencia y esto es amplitud. ¿Sale? Entonces, un filtro medianamente bueno va a estar representado. Bueno, los voy a representar los dos. Digo, vamos a ver otra vez. Este es el filtro A, donde tengo mis tres bandas, la banda de paso, la banda de transición y la banda de corte, el filtro B, que va a tener mejor respuesta, pero vean, lo real es que va a tener una ganancia, vean. Obviamente, el filtro B sigue siendo el naranja, el filtro A sigue siendo el blanco, la respuesta blanca, ¿sale? El filtro B es mejor que el filtro A, ¿por qué? Por la pendiente en la banda de transición. Sin embargo, conforme me voy acercando a la frecuencia de corte, vean, vamos a ver que la frecuencia de corte
O puede existir el caso que la frecuencia de corte esté aquí. Aquí. Omega C. Hay un nivel de ganancia representado por este sobreimpulso. ¿Sale? Este sobreimpulso que me dice que en la frecuencia de corte, ¿sí? Si yo estoy diseñando un filtro cuya frecuencia de corte es de 100 Hz, este filtro naranja lo que va a hacer es que esa componente, esos 100 Hz, ¿sí? Que es la frecuencia de corte del filtro, va a tener un factor de ganancia. Va a tener una ganancia. La amplitud de la señal cuya frecuencia sea igual a los 100 Hz, ¿sí? Si la amplitud es 3 milivolts, por ejemplo, va a tener una ganancia. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una ganancia que va a ser multiplicada por un factor, digamos, un factor 10. ¿Sí? Entonces ya no van a ser 3 milivolts, sino van a ser 30 milivolts de voltaje. Y aquí vuelvo a tener otro problema, ¿sale? Que en la frecuencia de corte se me va a generar una ganancia a esa frecuencia. O sea, la amplitud de la señal se va a hacer más grande. ¿Sí? ¿Por qué se llaman filtros activos? Ok, los filtros se desarrollan, los filtros pasivos se desarrollan con resistencias y con capacitores. Con esos filtros pasivos, yo nada más tengo como parámetros de diseño la pura frecuencia de corte. En los filtros activos tengo como parámetro de diseño solamente la frecuencia de corte. En los filtros activos, además de tener como parámetro de diseño la frecuencia de corte, tengo otro parámetro y ese es la ganancia. Recuerden ustedes que cuando estamos estudiando los amplificadores operacionales, el amplificador operacional, como su nombre indica, es un dispositivo que me sirve para amplificar señales de voltaje. Quiere decir que los valores de amplitud de las señales de voltaje pueden ser multiplicados por una ganancia, 3, 10, 20, 1000, 100, etcétera, o también pueden ser atenuados por una ganancia decimal. Puedo multiplicarlo por un tercio y ya quiere decir que el nivel de voltaje de esa señal va a ser dividido entre 3. Puedo multiplicarlo por 0.25 y quiere decir que la amplitud de esa señal va a ser dividida entre 4. ¿Sí? Una cuarta parte va a ser la que va a dejar, va a tener una ganancia de un cuarto el amplificador operacional. Y entonces en los filtros activos, además del parámetro de frecuencia de corte como diseño, yo voy a poder aumentar o disminuir el nivel de voltaje por medio de la ganancia del filtro, por medio de la ganancia del amplificador operacional. ¿Sale? ¿Y qué hago con eso? Voy a poder reducir este lóbulo, ¿sí? O inclusive voy a poder aumentar, darle una ganancia a las señales que caigan en la banda de paso. ¿Sale? Eso es lo que hace un filtro activo. ¿Sale? Entonces, resumen, un filtro pasa bajas es aquel filtro que me va a dejar pasar, ¿sí? Que no va a modificar la amplitud. Un filtro pasa bajas es un filtro que no va a modificar la amplitud o el nivel de voltaje de las señales cuya frecuencia estén por debajo de la frecuencia de corte. Las frecuencias de esa señal que estén por encima me las va a atenuar. ¿Sí? Las frecuencias que estén muy por encima las va a eliminar y las frecuencias que estén en la banda de transición las va a atenuar en relación a una pendiente, a la pendiente del filtro. ¿Vale? Siguiente tipo de filtro. No sé si tengan alguna duda por aquí. Profe, ¿nomás podría repetir lo que dijo? ¿No modifica la amplitud? No, no modifican la amplitud. Fíjate, los Ajá. filtros pasa-bajas no modifican la amplitud de las frecuencias menores a la frecuencia de corte del filtro. La amplitud o las amplitudes mayores a la frecuencia de corte del filtro van a ser atenuadas. Si están en la banda de transición, van a ser atenuadas en relación con la pendiente del filtro. Aquí se ve la pendiente, entonces, ¿sale? Y si están en la banda de corte,
que es esta de acá, van a ser atenuadas completamente. Ok, gracias, profe. De nada, Miguel. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces ese es para los filtros pasa-bajas. Ahora fíjense, filtros pasa-altas, ¿sí? Es lo mismo, solamente, o sea, lo mismo vas a tener un eje horizontal de frecuencias, un eje vertical de amplitud, ¿sale? Y solamente que la respuesta es al revés. Filtros pasa altas. Quiere decir que me va a dejar pasar las frecuencias altas. ¿Altas a qué? Pues altas a una frecuencia de corte, miren. Vamos a decir que esta es la frecuencia de corte, omega c. Entonces, todas las frecuencias, idealmente, todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte, el filtro pasa altas, las debería de atenuar, hacer cero. Todas las frecuencias que estén antes de la frecuencia de corte, cero, las hace cero. Y las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte, el filtro las tendría que dejar pasar. Ahí está, esto debe ser un 1. ¿Sí? Quiere decir, no voy a, todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte no las voy a modificar. ¿Vale? La amplitud, esto es amplitud, la amplitud no la voy a modificar. Las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte, ¿sí? La amplitud de esas frecuencias la voy a eliminar. Eso es lo que dice. Entonces, este es el naranja es un filtro pasado altas ideal. Esto es ideal. ¿Sale? Ahora, el comportamiento real, pues es lo mismo. Tengo una frecuencia de corte, ¿sí? Tengo una pendiente. Ahí está. Así, más o menos. Mejor dejar, a ver. Así. Estoy exagerando, pero más o menos es así. Ahí está. El verde es el filtro real. ¿Sí? Las frecuencias que estén, vean cómo la frecuencia de corte, que es este punto, ¿sí? No está en 1. Debe estar a menos 3 decibeles. ¿Sí? Más al rato le explico cuáles son los decibeles. En amplitud sería 0.7071 o sería el 70% del valor final o del valor de paso. Este es el 70%, ¿vale? Son los menos 3 decibeles, ¿sí? Recuerden que los decibeles es una medida de potencia, ¿sale? Y está representada por 20 logaritmo base 10 de la magnitud del voltaje. Estos son los decibeles. Es una medida de potencia que está relacionada con 20 logaritmos de base 10 de la magnitud del nivel de voltaje. ¿Sale? Menos 3 decibeles equivale al 70% del valor final o del valor de paso del filtro. Entonces, repito, la respuesta naranja es la respuesta ideal de un filtro pasa altas. La respuesta verde es la respuesta real de un filtro pasa altas, perdón, ¿sale? Y también puedo tener otro caso, dependiendo del tipo de filtro, cuya respuesta puede ser de esta forma. Voy a tener una mejora en la pendiente, pero voy a tener por ahí, perdón, me emocioné. Voy a tener un sobreimpulso. Ahí está. Esta es otra respuesta real. ¿De qué dependen estas dos? Del diseño. ¿Vale? Diseño. Vean cómo en la respuesta cian mejora la pendiente porque la pendiente se hace más vertical, pero el punto malo es que tengo un sobreimpulso. ¿Sale? ¿Y eso de qué depende? Pues de la aplicación. ¿Sale? De la aplicación. ¿Qué tanto nos pega la aplicación en la frecuencia de corte? Más adelante, o sea, vamos a hacer diseño de filtros y lo van a ver más claro. Repito que esto es teoría, ¿vale?
Entonces ya vimos dos. Filtro pasa bajas, filtro pasa altas, ¿sí? Ya, me faltó. Aquí también podemos distinguir las tres regiones, ¿sí? Esta sería la región o la banda de corte, ¿sí? Porque pues, todas las frecuencias que caen en la banda de corte son eliminadas. Banda de transición, que sería la banda donde está la transición, donde hay una atenuación que va en función de la pendiente, banda de transición, ¿sí? Y por último, la banda de paso, que sería toda esta. Banda de paso, ¿vale? Igual que en el filtro pasa eh, bajas. Bien, ahora fíjense. 3. Filtro pasabandas. Nuevamente, tenemos una respuesta que está en función de las frecuencias. Tenemos la amplitud de la señal que se le introduce al filtro. Y como es un filtro pasabandas, quiere decir que el filtro me va a dejar pasar una banda específica de frecuencias que están delimitadas por dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte 1, lo voy a poner aquí, omega C1, y la frecuencia de corte 2. No voy a ver el caso ideal. Sale. Idealmente, todo lo que esté entre la banda frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2, el filtro lo va a dejar pasar. Todo lo que esté entre estos dos niveles de frecuencia, entre este ancho de banda, el filtro lo va a dejar pasar. Lo que esté fuera de ese ancho de banda, el filtro lo va a eliminar o lo va a atenuar. Idealmente este es el comportamiento del filtro. Así. Por eso se llama filtro pasabandas. Solamente me deja pasar un ancho de banda, todas las frecuencias que caen en esta vendada de frecuencias. ¿Sale? Lo que no caiga en esa ventana de frecuencias va a ser eliminado. Exactamente. Bueno, y aquí definimos nuevamente la zona. Esta banda, todo lo que esté dentro de esta banda sería la banda de paso, y lo que esté fuera sería la banda de corte. Y tenemos la banda de corte 1 y la banda de corte 2, ¿sí? Porque las bandas de corte son las frecuencias que van a ser eliminadas por el filtro, ¿vale? Ahora, esto es ideal. Nuevamente, lo naranja es lo ideal, ¿sí? Real. Pues realmente yo tengo una banda de transición, una banda de paso y una banda de transición. La señal cian es el comportamiento real de un filtro pasabandas, ¿sale? Hay una pendiente. Y nuevamente podemos distinguir también, pues, una mejora en la pendiente, pero podríamos distinguir un sobreimpulso. Ahí está. Y nuevamente, ¿de qué depende? Depende del diseño. Obviamente les voy a enseñar a diseñarlos. Esta. Real 1 y Real 2. ¿Sale? Filtro pasa bandas. ¿Vale? Al final, o sea, son recíprocos. Si tengo un filtro pasa bajas, tengo un filtro pasa altas, perdón, que es recíproco.
Si uno me deja pasar las bajas frecuencias, el otro me deja pasar las altas frecuencias. Ahora, si tengo un filtro pasabandas, también tengo un filtro rechaza bandas. Si el filtro rechaza bandas, en lugar de dejarme pasar una frecuencia determinada, un ancho de banda determinado, pues me lo va a rechazar. Filtro rechaza bandas. Igual, su respuesta está en función de las frecuencias, la amplitud de niveles de voltaje, y como ahora es un filtro rechaza bandas, bueno, vean, aquí uno, vamos a ver primero lo ideal. Cada que abren de bandas, eso significa que van a tener una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2. Este es un 1. ¿Sale? Todas las frecuencias que estén entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 se le llama ancho de banda. ¿Vale? El filtro rechaza bandas idealmente me va a eliminar todas las frecuencias que estén entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Ahí está. Es el recíproco del anterior. Va a eliminar todas las frecuencias que estén entre estas dos. Y las demás me las va a dejar pasar. Nuevamente, la gráfica naranja es el comportamiento ideal y la gráfica verde pues, va a ser el comportamiento real. Vamos a distinguir una banda de transición, una banda de rechazo y una banda de paso. Ahí está. Listo. Y ahí distinguimos los 4 tipos de filtros. Ya no voy a poner la otra grafiquita para no saturarla, pero pues también saben que de manera real podemos mejorar esta pendiente, pero voy a obtener una ganancia en las frecuencias que estén más juntitas o más pegadas a la frecuencia de corte. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario? Profe, y esas ganancias también, a pesar de que se deban solo a la aplicación, ¿tiene algún porcentaje o es de algún porcentaje o es independiente? No, sí es de algún porcentaje. De hecho, cuando veamos el diseño, te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta que el nivel, que es lo que supongo te refieres en porcentaje, Karina, va a ir reduciendo o aumentando en función del diseño que hagamos. Sí se puede, sí se cuantifica, sí tienen niveles de porcentaje, sí. ¿Y de qué depende? Del diseñador. Ustedes van a ser los diseñadores sí, de cómo esté diseñado el filtro. ¿Sí con eso respondo tu pregunta o ya me fui muy...? No, es justo la pregunta, gracias. Va, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les digo, les voy a enseñar la matemática que hay detrás de esto. O sea, el diseño, todos los diseños, cuando diseñen cualquier cosa, lo primero que tienen que hacer es diseñar matemáticamente lo que quieren, ¿sale? Al igual con los amplificadores operacionales, que vimos diferentes tipos, ¿sí? Diferentes topologías que sirven para diferentes cosas. Vimos los modelos matemáticos, ¿sí? Como se relaciona los niveles de voltaje con las ganancias, modelo matemático, ¿sí? Simulamos, o sea, primero después de hacer el análisis matemático, después de diseñar matemáticamente, lo que hacemos es simular en algún software especializado, como MATLAB, yo estoy como que, no me pagan, pero bueno, me gusta MATLAB, y después implementar. Yo les voy a enseñar toda la matemática que hay después de todo eso porque es muy, muy necesaria y van a ver cómo es bien fácil diseñarlo. Obviamente, todo este proceso se puede mecanizar. ¿A qué me refiero? Ya hay software especializado que lo hace. Ya ustedes nada más le ponen, yo quiero un filtro pasa altas del tipo Butterworth con una frecuencia de corte de 1 kHz, ¿sí? Y con un nivel de atenuación del 10%, ¿sí? Y ya el software les calcula los coeficientes o les calcula la resistencia, les calcula el capacitor y ustedes nada más lo tienen que armar.
pero se supone que nosotros como ingenieros tenemos que saber cuál es el proceso de diseño, ¿sí? Para si algún día tenemos algún proceso o tenemos algún sistema más específico, podamos nosotros analizar y podamos modificar los niveles o los parámetros que me dan la respuesta del filtro. Y todo eso lo vamos a hacer. Nada más que ahorita estamos empezando por medio de los tipos de respuesta. ¿Sale? Entonces, fíjense, ya que vimos las 3 zonas y los 4 tipos de filtros, los más importantes, repito, filtro pasa-bajas, filtro pasa-altas, filtro pasa-bandas y filtro rechaza-bandas. También acabamos de ver las 3 zonas, la zona o banda de paso, la zona o banda de transición y la zona o banda de corte, que en un filtro rechaza-bandas también se ve. Vean, vamos a ponerlo con otro color aquí. Esta aquí, sería la banda de paso 1. Esta de acá sería la banda de paso 2, ¿sí? Esta de acá sería la banda de corte, ¿sí? Y estas de acá, que vamos a poner en violeta, sería la banda de transición 2 y acá la banda de transición 1, ¿vale? Ya que vimos eso, les voy a enseñar primero cómo se construyen los 4 filtros, pero pasivos. No manches, profe, nos dijo que nada más íbamos a ver los activos. Pues sí, pero para ver los activos es más fácil ver cómo se diseñan los filtros pasivos y después agregarle el componente activo. El componente activo, repito, son amplificadores operacionales o transistores, que lo único que van a hacer es modificar activamente la respuesta del filtro por medio de una ganancia. Una ganancia en voltaje, si es un amplificador operacional, o una ganancia en corriente, si es un transistor. ¿Sale? Muy sencillo, fíjense. Me voy a regresar otra vez al filtro pasabajas. Filtro pasabajas. O en inglés, low pass filter. ¿Vale? Dijimos que es frecuencia, nivel de voltaje, que lo pongo así. Dijimos que este filtro me va a dejar pasar frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte. Aquí está la frecuencia de corte. Este va a ser un 1. La frecuencia de corte va a estar al 70%, ¿sí? O a menos 3 decibeles. Y el filtro pasa bajas, sencillísimo, fíjense. Bueno, todos los filtros pasivos se hacen por medio de resistencias y capacitores. El filtro pasa bajas se hace colocando, bueno, lo voy a poner desde aquí. Tienen la señal de entrada, que es un voltaje de entrada, ¿sí? Una señal de entrada, voltaje de entrada, ¿sí? Filtro pasa bajas, esta señal de entrada la van a hacer pasar por una resistencia R en serie con un condensador. Sí. Y este va a ser el voltaje de salida del filtro, B0. Este B0 es el que va a tener esta forma en frecuencia, ¿sale? Este es el filtro pasa bajas. Fíjense, mnemotécnicamente, ¿cómo se pueden acordar del filtro pasa bajas? Pues el filtro pasa bajas es el que tiene el condensador abajo. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque si también tenemos el filtro pasa altas, vean. Si quieren, ahorita me regreso. Filtro pasa altas. Frecuencia. Nivel de voltaje. Lo voy a poner así. Bueno,
Esa, filtro pasa altas, me deja pasar frecuencias que están por encima de una frecuencia de corte, omega C, menos 3 decibeles, ¿sale? Ahí está, este es el filtro pasa altas. Ahí está, aquí tenemos los dos. Y fíjense, el filtro pasa altas también se hace por medio de una resistencia y un condensador. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la señal de voltaje de entrada del filtro. Ahora no la voy a hacer pasar primero por una resistencia, sino primero por un condensador, C. Y este condensador debe estar en serie con una resistencia, R. Y aquí va a ser la señal de salida del filtro, B0. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, para que ustedes recuerden siempre, estos son los filtros, ahí está, esos son los filtros pasivos. Todos los filtros pasivos se hacen con resistencias y condensadores, ¿sale? Filtro pasa bajas, bueno, y son resistencia y un condensador en serie. Filtro pasa bajas, el condensador está abajo. Filtro pasa altas, el condensador está arriba. Y así no se les va a olvidar, ¿sale? Obviamente, más adelante vamos a analizar estos circuitos. Ahora fíjense, filtro pasa bajas, filtro pasa altas, filtro pasa bandas, filtro pasa bandas. Dijimos que el filtro pasa bandas era un filtro que me dejaba pasar una banda de frecuencias. Lo voy a pintar así. Está. La banda de frecuencia está dada por la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. Y ambas frecuencias de corte deben de estar a menos 3 decibeles. ¿Sale? ¿Cómo creen ustedes que puedan realizar un filtro pasabandas? Si ustedes ya saben que el filtro pasa altas se hace con una resistencia y un condensador en serie de esta forma, y el filtro pasa alta se hace con un condensador y una resistencia en serie de esta forma. ¿Cómo se les ocurre hacer un filtro pasabandas? Y esta es la respuesta del filtro pasabandas. Lo voy a subir. ¿Cómo creen que se haga el filtro pasabandas? ¿Cómo harían? ¿Con Ajá. dos capacitores? ¿Con qué, Karina? Perdón. ¿Con dos capacitores? Realmente sí, pero ¿cómo los pone? Los capacitores arriba y la resistencia abajo. Las resistencias abajo. No, o sea, es buena tu inferencia, pero todavía me falta algo. Ok. ¿Cómo? ¿Quién más se anima? Podría ser, o sea, es que veo que forma como una T. Ajá. Podría ser que un capacitor esté en la entrada BI, otro a tierra y R esté conectado a la terminal BO. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿saben la razón? Mm, ay, este, No. no. Ok, se las explico, fíjense. De hecho, por eso puse la imagen así. Vean,
pongan atención en la respuesta, esas gráficas rojas son las gráficas de respuesta. Es el performance de respuesta, el comportamiento de respuesta. Vean, el filtro pasabandas tiene este performance, este comportamiento. El filtro pasa altas tiene este comportamiento. Y el filtro pasa bajas tiene este comportamiento. ¿Sí o no? Imagínense, voy a agarrar esto. Si lo divido a la mitad, aquí a la mitad, ¿qué tengo primero? Le voy a poner aquí una frecuencia omega prima. Antes de la frecuencia omega prima, ¿qué tengo? ¿Qué es esto? Antes de la Un pasa frecuencia omega altas. prima, tengo un filtro pasa altas, exactamente. Antes de la frecuencia omega prima, tengo un filtro pasa altas que está dado por esta frecuencia, ¿ven? Este comportamiento, perdón. Esto es un filtro pasa altas, ¿sale? ¿Y qué tengo después de omega prima? Pues como ya imaginarán, después de omega prima tengo un filtro pasa bajas, ¿sí o no? La gráfica amarilla es el performance de un filtro pasa altas y la gráfica cian es el performance de un filtro pasa bajas. ¿Cómo hago un filtro pasa bandas? Sencillísimo. Pongo un filtro pasa altas. ¿Cómo es el filtro pasa altas? Tengo la señal de entrada, BI, como es pasa altas, lo hago pasar por un condensador C1, después en serie con una resistencia R1, ¿sí? Este es el filtro pasa altas, ¿sí? Que los valores de capacitancia y resistencia van a estar en función de la frecuencia de corte 1. ¿Y qué tengo que hacer después? Ponerlo en serie con un filtro pasa bajas. Y el filtro pasa bajas tiene primero una resistencia, que va a ser R2. Aquí está el filtro pasa bajas, resistencia, y un condensador en serie. C2. Ahí está. Y este va a ser el voltaje de salida del filtro. Esto es el filtro pasa bandas, que simplemente es un filtro pasa altas en serie con un filtro pasa bajas. Y listo. Esta sería la estructura del filtro pasa bandas. ¿Sí queda claro más o menos eso? Sí, ¿Sí, Isaac? Sí, 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 sí. Y entonces fíjense, con esto quiere decir que pues, ya saben construir los 4 filtros. ¿Por qué el filtro rechaza bandas? ¿Sí? El filtro rechaza bandas. Lo voy a poner acá. Me emocioné, perdón. B0. ¿Sale? Tiene un performance al revés. Así. Se rechaza bandas. Pero si lo divido otra vez a la mitad, omega prima, primero tendría un filtro pasa altas, perdón, pasa bajas, en serie con un filtro pasa altas. ¿Y cuáles son los parámetros de diseño? La frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 1. Y ya con esto ya sé por lo menos definir la estructura de todos los filtros. En este caso, del filtro rechazabandas, voy a tener primero un voltaje de entrada. Primeros filtro pasabajas, voy a tener una resistencia R1 en serie con un condensador C1. Después voy a tener un condensador C2, perdón, aquí, y una resistencia R2. Y aquí este va a ser el valor de voltaje de salida del filtro. Este es el filtro rechazabandas, filtro pasabandas, filtro pasa altas y filtro pasa bajas. Y ya sabemos cuáles son, cómo hacer los 4 filtros, repito, pasivos. Sí queda claro. No sé si estén apuntando, le dejo la diapositiva o la pizarra en algún punto. ¿Qué onda? Muy bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí, en la libreta. Me voy a detener un momento aquí. Profe, ¿puede subirle los otros dos para nomás para tomarle captura? Claro que sí.
¿Estos? Sí, gracias. De nada. Profe, hay como tal, lo que haría que tenga su frecuencia de corte sería el condensador. O sea, Sí, exacto. Sí. la, re- No, la- el condensador. El o sea, condensador es la el resistencia es componente lo que que... deja pasar la señal y el condensador es lo que la corta. eh, las dos, realmente las dos, pero sí, la resistencia es la que, digamos, atenúa la señal. Ajá. Y el condensador, como el condensador es un componente que depende de la frecuencia, ¿sí? Porque Ujú. ahorita lo vamos a ver de la reactancia que alguna vez creo que les expliqué. Tenemos una reactancia capacitiva que está en función de la frecuencia, es la que va a definir la frecuencia de corte. Sí, eso sí, tienes toda la razón. Sí, exacto. Ok, La respuesta es sí, ok, ok. ¿vale? Va. Ok, entonces, no sé si quieren que ya apuntaron esto o ya le tomaron pantalla. Recuerden que les voy a habilitar una sección en la plataforma de Classroom para que suban los apuntes de esta clase. Es importante que por ahí los tengan y no, que no suban fotografías, más bien los apuntes, para que pues nada más con el afán de que los tengan y que los diseños, que es lo que realmente lo que realmente me importa, pues sepan cómo hacerla. Siempre, Portos, siempre. Gracias, Portos. Ahí van todos. Yo digo que le mandes una coca por Uber Eats por todos. Sí, Portos, te paso la dirección para que me la mandes. ¡Oh! Va. No, ahí júntamelas para cuando regresemos a la presencialidad. Oh, eso va a estar feo, pero pues uy, yo ahorita se las paso. Va, que me las traigan. Oigan, ¿qué no quedaron que iba a ser su qué? Todavía no pasa la biopeda, ¿verdad? ¿O sí? No, no Ya sé. la pospusieron. Ya, pues pusieron, neta. Era esta semana. Sí. Ah, no sé. Y yo sí quería ir. Qué feo. Bueno, si la vuelven me avisa. Sí, quiero ir. La neta. Está chido. Pero bueno, seguimos con esto entonces. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a enseñarles. Les voy a enseñar cómo analizar esto. Sencillísimo. Me voy a basar en un filtro pasabajas, ¿vale? Me voy a basar en un filtro pasabajas. Y lo que les voy a hacer, o lo que les voy a enseñar a hacer ahorita, es a cómo analizar la respuesta en frecuencia del filtro. Entonces, fíjense, ya les dije que el filtro pasabajas está hecho, tenemos un voltaje de entrada, que es una señal temporal, tenemos una resistencia R y tenemos un condensador C. Y este es el voltaje de salida. ¿Sale? Para poder analizar la respuesta en frecuencia, lo único que tienen que hacer es analizar ese circuito, que es un circuito muy sencillo. ¿Sale? Al igual que como le hicimos en el análisis de los amplificadores operacionales para calcular las ganancias, ¿sale? Pues aquí no vamos a calcular las ganancias, perdón, sino más bien vamos a calcular la frecuencia de corte, ¿sale? Y eso es algo muy sencillo. Aquí me faltó el voltaje de salida, también es un voltaje temporal, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues no tiene sentido pasar una señal en corriente continua o una señal que no cambia con respecto del tiempo por un filtro,
Porque pues una señal en corriente continua quedamos que tenía una frecuencia de ¿cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué valor es la frecuencia de una señal en corriente continua? 0. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque se repite en el infinito. Estamos hablando que un periodo tiene un periodo infinito. ¿Vale? Eso por ahí lo dijimos ya antes, entonces no tiene caso si la frecuencia es cero. ¿Vale? Pero si tenemos señales que son dinámicas, algo dinámico es algo que depende o que cambia con respecto del tiempo. Si tenemos señales dinámicas, pues ahí sí nos conviene, ahí sí podemos hacer un análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Igual que en los amplificadores operacionales, lo que vamos a analizar pues, son las corrientes. ¿Sí? Hay una corriente I1 que sale del voltaje de entrada y que atraviesa la resistencia, y hay una corriente I2 que atraviesa el condensador, ¿sí? La corriente total, ¿sí? Que atraviesa o que está dada en el voltaje de salida, pues es la suma de I1 más I2. Este es IT, que es igual a I1 más I2, ¿vale? Entonces, igual como lo hemos hecho siempre, podemos analizar por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? La malla que se forma en el filtro, ¿sale? Entonces, si partimos de la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que la intensidad de corriente o la corriente de la resistencia I1 va a ser igual a la corriente I2, ¿sale? ¿Por qué? Porque están en serie. Realmente este circuito, me voy a permitir volverlo a dibujar, pero es el voltaje de entrada, tengo la resistencia, ¿sí? Después de la resistencia tengo el condensador y aquí tengo tierra, ¿sale? Y realmente no es que aquí haya otra rama, sino que realmente lo que hago, estoy tomando la salida en este punto. Entonces eso quiere decir que las corrientes, esta corriente I1 que entra a este nodo es igual a esta corriente I2 o la corriente del condensador que sale del nodo, ¿vale? Entonces, si la corriente I1 es igual a la corriente I2, habíamos dicho que la corriente I1 que pasa por la resistencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta corriente? Ah, pues la diferencia de potencial que hay entre las terminales de la resistencia, que habíamos quedado que era el voltaje de entrada, que es un voltaje temporal, menos el voltaje de salida, que también es temporal, dividido entre el valor de la resistencia. Esa es la corriente I1. Y la corriente I2 que atraviesa el condensador, esta I2 que atraviesa el condensador, estaba dado por el 1 entre el nivel de capacitancia del condensador por la integral de, perdón, ese es, aquí, estoy mal en esto, aquí, es el voltaje en el condensador, era el inverso de la capacitancia por la integral de la intensidad de corriente que atraviesa el condensador, que no es una corriente temporal. ¿Vale? Si nosotros despejamos la corriente de esta ecuación, le voy a poner ecuación 2. Esta va a ser la ecuación 2. ¿Sí? Pues lo único que tengo que hacer es, para eliminar la integral, derivar todo. Entonces derivo acá, derivo el voltaje en el condensador, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de todo esto. 1 sobre c por la integral IC de t de t. ¿Sale? Esta constante sale de la derivada. Aquí voy a seguir teniendo la derivada del voltaje en el condensador. 1 sobre c, ¿sale? Por la derivada de la integral de la corriente del condensador, diferencial del tiempo, ¿sale? Lo único que hice fue sacar este cociente, ¿sale? Este de t que está multiplicando lo puedo pasar para el otro lado dividiendo, entonces la derivada del voltaje en el condensador con respecto del tiempo, 1 sobre c, que es esta, por la derivada de la integral de la corriente, y la derivada con la integral se cancela, y me queda que la derivada de voltaje del condensador con respecto del tiempo es igual a 1 sobre c, ¿sí? Por la intensidad de corriente que atraviesa el condensador. Ya nada más despejo la intensidad de corriente,
Y esto va a ser igual a C por la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo. Segunda vez que se las pongo, ¿vale? Entonces, esta ecuación 3 debe ser igual a la ecuación 1, porque la intensidad de corriente en la resistencia es igual a la intensidad de corriente que atraviesa el condensador. Y la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia, ya dijimos acá atrás, que era esto. El voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre el valor de la resistencia es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo. ¿Vale? En esta ecuación es fácil ver que podemos despejar el voltaje de entrada. Bueno, realmente sí, vamos a despejar el voltaje de entrada. ¿Cómo despejamos el voltaje de entrada? Esta resistencia que está dividiendo la pasamos multiplicando, va a quedar VI de T menos el voltaje de salida de T, va a ser igual a R por C, la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo. ¿Sale? Bien, aquí. Bien, bueno, voy a seguir despejando el voltaje de entrada. El voltaje de entrada va a ser igual al producto de la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador con respecto del tiempo más el voltaje de salida. Llego a esta ecuación. ¿Cuál es el problema? Que según esto, nosotros tenemos tres incógnitas, ¿no? Tenemos el voltaje de entrada, el voltaje en el condensador y el voltaje de salida. Voy a regresar un poquito, espero no marearlos. Vean. En el diagrama, ¿cuánto vale el voltaje del condensador? ¿A qué es igual el voltaje en el condensador? Portos, ¿a qué es igual el voltaje en el condensador? Ah, ya te fuiste. Ah, sí, estás. Ujú. No, hombre. No, el voltaje en el condensador. Observa nada más el puro diagrama. Ajá, el puro diagrama. ¿Cuál es el voltaje en el condensador? ¿Sería el voltaje de salida? Ajá, exactamente, porque acuérdense, si ustedes lo van a medir con un multímetro, toman la punta roja del multímetro y la ponen aquí, ¿sale? Y toman la punta negra del multímetro, que la voy a representar con un color verde, y la ponen aquí. ¿Sí? Estas son las dos puntas, estas flechas son las puntas del multímetro. Entonces, si ustedes miden aquí, quiere decir que el voltaje del condensador es exactamente el voltaje de salida. ¿Sí? Solamente que usamos dos variables para referirnos a un mismo nivel de voltaje. ¿Vale? El voltaje del condensador es el voltaje de salida. ¿Vale? Entonces, dado que el voltaje en el condensador es el voltaje de salida, pues yo puedo decir acá en esta ecuación que llegamos, pues puedo quitar esta BC y ponerlo B0, que por otro lado es BI de T, el voltaje de entrada va a ser igual al producto de la resistencia por el condensador, por la derivada del voltaje de salida con respecto del tiempo, más el voltaje de salida con respecto del tiempo. ¿Sale? ¿Y qué es lo que tengo? Tengo una ecuación diferencial. ¿Sale? Esta es una ecuación diferencial. ¿Vale? Donde ya nada más tengo el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que es lo que yo requiero. ¿Vale? Ok. Ahora fíjense. Recuerden que para resolver las ecuaciones diferenciales, aunque son ecuaciones diferenciales muy sencillas,
Una de las herramientas matemáticas más utilizadas es la transformada de Laplace. Entre las grandes bondades de la transformada de Laplace es que el análisis o la correspondencia es una correspondencia o un mapeo de una función o una variable temporal. Aquí en esta ecuación verde yo tengo las funciones en el dominio del tiempo. Si yo aplico la transformada de Laplace, automáticamente estoy mapeando, ¿sí?, de un dominio temporal a un dominio en frecuencia, porque la variable de Laplace es una variable en frecuencia. Entonces, si yo aplico la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, ¿sí? Aquí le voy a poner aplicando la transformada de Laplace, ¿sí? Pues, ¿qué tengo? Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con blanco. Voy a tener la transformada de Laplace del valor del voltaje de entrada, BI de t, va a ser igual a la transformada de Laplace del producto de la resistencia por la capacitancia por la derivada del voltaje de salida con respecto del tiempo, más la transformada de Laplace del voltaje de salida también con respecto del tiempo. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si yo les pregunto, en esta ecuación verde, ¿cuánto vale el voltaje de salida? ¿Qué me dirían? Obviamente, para poder calcular el voltaje de salida, lo único que tienen que hacer es resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero es más difícil resolver la ecuación diferencial, ¿sí?, que sacar la transformada de Laplace de esa ecuación diferencial. Si yo saco la transformada de Laplace, van a ver cómo las derivadas y las integrales se van a convertir en multiplicaciones y divisiones, ¿sale? Multiplicaciones y divisiones que ya vimos por ahí clases pasadas. ¿Cuál es la transformada Laplace del voltaje de entrada? Pues el voltaje de entrada, el mismo voltaje de entrada, pero en el dominio S. ¿Cuál es la transformada? Bueno, como R y C son constantes, realmente lo que hacen es salir de la transformada. Entonces, una constante sale de la transformada de Laplace, de la derivada de voltaje de entrada, de salida, perdón, con respecto del tiempo, más, ¿cuál es la transformada de Laplace del voltaje de salida? Pues el mismo voltaje de salida, pero en el dominio de la frecuencia. Ya solo me falta resolver esta transformada. Entonces aquí tengo el voltaje de entrada en el dominio de Laplace o dominio S, va a ser igual a el producto de R por C, la transformada de Laplace de una derivada, si mal no recuerdo, o si lo recuerdan, era igual a tener el voltaje de salida en el dominio de Laplace multiplicado por una S. Acuérdense, por ahí ya les pasé unas tablas. SB0 de S más B0 de S. Ahí está. Ya transformé una ecuación en el dominio temporal. Esta ecuación verde está en el dominio del tiempo, esta de acá. La transformé o la mapeé o la pasé al dominio de la frecuencia, que es esta ecuación de acá. Ventajas, que ya puedo agrupar el voltaje de salida. Vean, voltaje de entrada en el dominio S es igual, tomo como factor común el voltaje de salida, que sigue estando que está en el dominio S ahora, pero que multiplica a RC, que es esto, por S, lo voy a hacer más así, más 1. Vean cómo ya agrupé el voltaje de salida. Haciendo esto es más fácil decir que el voltaje de salida en el dominio de Laplace pues es igual al voltaje de entrada en el dominio S multiplicado por 1 sobre RCS más 1. Vean, y es muy fácil despejar el valor del voltaje de salida. A ver, yo quisiera saber cómo despejan el voltaje de salida acá. Por eso es importante aprender transformada de Laplace. ¿Vale? Aquí tengo esto. No sé si quieren copiar o tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Los demás, todo bien? Sí, profe. Perfecto, gracias, Miguel. Ok, por ahí recuerdo que
Me dijeron que ustedes ya llevaban control, estaban llevando control, y que control era una materia sencilla. Por ahí me dijo ¿cómo se llama? ¿Edgar? Sí, Edgar. Y Portos, tú también dijiste que eras muy bueno en control. Y en control ven este tipo de sistemas. Entre que andan con control o modelado, ustedes definen lo que se conoce como función de transferencia. ¿Y una función de transferencia qué es? Pues es un modelo matemático que describe el comportamiento dinámico de un sistema, ¿sale? Eso es la definición de función de transferencia. Modelo matemático que describe el comportamiento dinámico de un sistema. Describir el comportamiento dinámico de un sistema significa que ese modelo matemático me va a decir cuál es el performance o cuál es la salida del sistema cuando el tiempo varía. ¿Sí? Varía de forma lineal, porque el tiempo varía lineal, ¿sale? Y esa función de transferencia, su otra definición, ¿sí? Es un cociente. Relaciona la señal de salida, ¿sí? Función de transferencia que generalmente llamamos como una GDS, ¿sí? Que me relaciona el voltaje de salida del sistema con respecto al voltaje de entrada. Eso es la función de transferencia. ¿Sale? Y vean, pues es sencillo. Este voltaje de entrada que está multiplicando, lo paso para el otro lado y tendría voltaje de salida entre voltaje de entrada, que es igual a 1 sobre RCS más 1. Y ya tengo la función de transferencia del filtro. Esa es la función de transferencia del filtro pasabaja. Es esta. ¿Para qué me sirve? Ah, pues porque yo quiero ver cómo se comporta el filtro, ¿sí? En el dominio del tiempo. Y no solo en el dominio del tiempo, también puedo ver cómo se comporta el filtro en el dominio de la frecuencia, porque S, ¿sí? Es una variable, la variable de plus, S está en el dominio de la frecuencia. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya estamos hablando de función de transferencia. Esta es la función de transferencia del filtro. ¿Vale? Y vean cómo aquí vienen los parámetros del filtro. Viene la resistencia, la capacitancia y S, que es la variable compleja que me relaciona la frecuencia de corte, ¿sí? Con el filtro. Vamos a manipular un poco esta función de transferencia, ¿sí? Lo que voy a hacer, fíjense, lo voy a sobreescribir. Voy a hacer aquí GS, que es la función de transferencia del filtro, 1 sobre R por C por S más 1. Siempre que ustedes analicen sistemas o señales, porque también esto se aplica a señales, lo que tienen que hacer es la variable de mayor grado, en este caso, recuerden, si estamos en el dominio de la frecuencia, mi variable es la variable S. Si estamos en el dominio del tiempo, la variable es acá, la variable es T, ¿sí? Pero aquí, en el dominio de la frecuencia S, la variable S, la variable de mayor grado, pues es esta S que está acá. La tienen que dejar sola. Déjenla sola. Siempre que analicen un sistema, la variable de mayor grado, déjenla sola. ¿Cómo pueden dejar sola esa S? ¿Cómo pueden dejar sola esta S en esta función de transferencia? Pues muy sencillo. Si me doy cuenta que en este término, si yo divido este término entre RC, pues la RC se va a cancelar y me van a dejar la S sola. Pero no puedo yo solo llegar y multiplicar este término por RC, tengo que multiplicar toda la ecuación para que no se afecte. Para que esta ecuación no sea afectada, tengo que multiplicar y dividir por 1 sobre RC. Entonces 1 sobre RC que va a multiplicar al numerador, que es 1, y dividir 1 sobre RC que va a multiplicar a todo el denominador, ¿sí? Y es como si toda esta ecuación la estuviera multiplicado por un 1, ¿sí? 1 sobre RC por 1 me va a dar 1 sobre RC, ¿sale? 1 sobre RC por S me
va a dar RC sobre RC por S más 1 sobre RC por 1 sobre RC. Automáticamente estos dos se cancelan y me va a quedar que la función de transferencia es 1 sobre RC dividido entre S más 1 sobre RC. Y esta es otra forma de expresar a la función de transferencia. Son equivalentes, nada más lo que hice fue ¿cómo se llama? Un artilugio matemático para dejar solo la S. Esta S es lo que yo quería hacer, dejarla sola. ¿Sale? Ahora fíjense, estábamos hablando, cuando estábamos viendo la definición de filtros, que para poder definir un filtro cualquiera, lo que teníamos que definir es la frecuencia de corte del filtro. ¿Sale? Entonces, la frecuencia de corte de un filtro, ¿sí? Está dada por el término 1 sobre RC. ¿Qué voy a poner? Donde el término 1 sobre RC, ¿sí? Se denomina frecuencia de corte. Es la frecuencia de corte. Omega C es igual a 1 sobre RC. Esto es lo que es la frecuencia de corte del filtro. ¿Sale? Y entonces ya me queda la función de transferencia, GS, en función de la frecuencia de corte, porque sustituyo omega C en la ecuación, en esta ecuación X, ¿sale? Y yo tengo omega C, que es la frecuencia de corte del filtro, sobre S más omega C. Y ya tengo su respuesta o su modelo matemático, su función de transferencia, en función de la frecuencia de corte. ¿Sale? Además, ustedes ya saben que la frecuencia de corte, ¿cómo se define? Pues como es una frecuencia angular, todas las frecuencias angulares se definen como el producto de 2 veces pi por f, ¿sí? Si omega c es la frecuencia angular de corte, f, ¿qué tiene que ser? Pues la frecuencia de corte de filtro, pero la frecuencia de corte en hertz, ¿sale? Fc es la frecuencia de corte en hertz. ¿Vale? Por eso les decía que las gráficas pues serían indiferentes si yo lo representaba como omega c o como fc. Realmente están relacionadas por 2pi. ¿Sale? Entonces, fíjense, si ustedes ya saben que la frecuencia de corte es 1 sobre RC, la ecuación de diseño es, fíjense, la frecuencia de corte, voy a tomar aquí, la voy a poner para acá. Esta ecuación la voy a poner acá. Omega c es igual a 2 veces pi por fc. ¿Pero cuánto vale omega c? Ah, pues 1 sobre el producto de la resistencia por el condensador. Y esto va a ser igual a 2 veces pi por fc. Entonces, para el diseño, ¿qué ocupan en el diseño? En el diseño ustedes ocupan saber cuál es la frecuencia de corte. Despejen de esta ecuación la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 veces pi por RC. Y esta es una de las ecuaciones de diseño. Ahí está. Entonces vean cómo la frecuencia de corte está relacionada directamente por el valor de resistencia y el valor de la capacitancia. Esa es la ecuación de diseño del filtro y de ahí sale. Esta es la que se deben de aprender. Y todo esto es la demostración. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya casi acabamos. ¿No? Eso solo aplica en filtros pasabajas, ¿verdad? No, aplica para todos. Para todos. ¿Esta? ¿Sí? Ah, ok. Para todos. Obviamente los modelos van a cambiar porque, por ejemplo, la diferencia de un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas, pues la resistencia está en diferente lugar del condensador. Cambia un poquito el modelo, pero realmente es lo mismo. Y esta ecuación, como tú bien lo mencionas,
es la misma. Y esta es la ecuación de diseño. Esta. Siempre que vamos a hacer uso o van a ustedes diseñar un filtro, la frecuencia de corte se relaciona con la resistencia y el capacitor por medio de esta fórmula. Todos, filtro pasa bajas, pasa altas, pasa bandas y rechaza bandas. ¿Vale? Listo, ya que tengo la ecuación de diseño, voy a regresar a mi función de transferencia del filtro. La función de transferencia del filtro, GS, dijimos que era omega C, que es la frecuencia de corte, dividido entre S más omega C. Esta es la función de transferencia. ¿Vale? Ahora, para poder encontrar la respuesta en frecuencia del sistema, ¿sí? Lo que hacemos, recordando que el plano complejo S, alguna vez les dije, ¿sí? Era un plano complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Que la parte real, yo les dije que estaba dada por el valor de resistencia del circuito, cuando es un circuito eléctrico. Y la parte imaginaria dependía directamente de la frecuencia. Les había dicho, recuerdo, que la parte imaginaria estaba relacionada con J, que era el número imaginario puro. J es igual a raíz de menos 1, ¿sale? Número imaginario, ¿sale? Y omega, el ancho de banda o las frecuencias, ¿sale? J omega. La parte imaginaria es J omega. La parte real es la resistencia, ¿vale? Entonces, para encontrar la respuesta en frecuencia, lo que podemos hacer es sustituir, aquí le voy a poner respuesta en frecuencia, ¿sí? Sustituimos S por J omega. Ahí está. Ya saben que omega es la frecuencia angular del sistema. ¿Sí? La frecuencia. ¿Cuál frecuencia angular? Esta omega, frecuencia angular, pues son todas estas frecuencias que tenemos acá en las gráficas. Esa omega representa estas frecuencias. Es un vector de todas las frecuencias. Aquí, estas frecuencias y estas de acá. Eso es lo que es omega, vector de todas esas frecuencias. ¿Vale? Perdón si los mareo. Listo. Entonces, si hacemos este cambio de variable, si sustituimos S por J omega, vamos a tener la función de transferencia. ¿Sí? Aquí, esta función de transferencia. Ya no va a ser una G de S. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo S por J omega. Ahora va a ser una G de ¿qué? G de J omega. ¿Sí? Y va a ser igual a la frecuencia de corte entre J omega, que es la S, más la frecuencia de corte. Diferencias. Esta omega C es la frecuencia de corte y esta omega es todo el vector de frecuencias en el eje horizontal. ¿Vale? Esta sigue siendo la función de transferencia, pero ya en función de la frecuencia. ¿Vale? Obviamente es la frecuencia angular. Cuando ustedes quieren encontrar la respuesta en frecuencia, tienen que encontrar dos cosas. Aquí lo voy a poner, respuesta en frecuencia. Tienen que encontrar la magnitud, ¿sí? Y el ángulo de fase. Para encontrar la magnitud, vean aquí, esto es un número complejo. La parte real es todo lo que no tiene J y la parte imaginaria pues es lo que tiene J, ¿sale? Entonces, para encontrar la magnitud es un vector, la magnitud de la función de transferencia que se escribe barritas G de J omega, la magnitud, aquí es igual, sencillísimo, pues es igual a sacar la magnitud de todo esto. Quiero magnitud aquí, pues saco la magnitud acá, ¿sale? Y como vieron en la primaria, la magnitud de un cociente es igual a sacar la magnitud del numerador dividido entre la magnitud del denominador. Ahí está. Esto lo vemos desde la primaria. ¿Cuánto vale la magnitud del numerador? ¿Cómo calculan la magnitud de un vector? La magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de su componente horizontal al cuadrado más su componente vertical al cuadrado. Es lo mismo aquí.
La magnitud, como estamos hablando de números complejos, ¿sí? Pues la magnitud de un número complejo que es a más bi, ¿sí? La magnitud de a más bi es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Es lo mismo acá, ¿sí? La magnitud de esto pues es igual a la raíz cuadrada, la parte real del numerador. ¿Cuál es la parte real del numerador? Pues omega c. ¿Cuál es la parte imaginaria del numerador? Cero, no tiene j. Esto es calcular la magnitud del numerador. Entre la magnitud del numerador, pues, la raíz cuadrada, la parte real. ¿Cuál es la parte real? Omega c. Más la parte imaginaria. Ahí está. Eso quiere decir que la magnitud de g de j omega es igual. La raíz cuadrada con el cuadrado se elimina. Voy a tener en el numerador la frecuencia de corte. Y en el denominador voy a tener la raíz cuadrada de la frecuencia de corte al cuadrado más la frecuencia o el vector de frecuencias al cuadrado. ¿Vale? Y esta ecuación es la magnitud o denota la magnitud de la respuesta en frecuencia. Esa es la magnitud. ¿Preguntas ahí? Bien. Fíjense, es que, bueno, es sencillo para mí, pues, ya lo domino, ¿no? Pero cuando ustedes tienen un vector, un número complejo que voy a regresar al a más bi, este es un número complejo, ¿vale? Y un número complejo se representa así. Recuerden, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Este es a más bi. Este es a y este es b, que está en el eje imaginario, bj. Es un vector. Este vector es a más bi. Su magnitud, que representa la magnitud del vector, representa la longitud de la flecha, pues es igual, ya lo vimos, la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿vale? Pero también ustedes, aparte de poder calcular la magnitud del vector, deben o tienen que calcular el ángulo teta. Y el ángulo teta es igual a ¿qué? A la tangente inversa, o bueno, vamos a sacarlo así. La tangente de teta, la tangente de ese ángulo teta es igual al cateto opuesto, que es la parte imaginaria, es la parte imaginaria, B, sobre el cateto adyacente, A. De tal forma que teta pues va a ser igual a la tangente inversa o al arco tangente de B sobre A. Números complejos. A este se le llama magnitud y a este se le llama ángulo de fase. Eso cuando esto representa un fasor. Entonces eso quiere decir que nosotros también podemos calcular, ¿sí?, una expresión analítica, ¿sí?, para el ángulo de fase de nuestra respuesta en frecuencia. Recuerden que la respuesta en frecuencia es esta. Esta es la respuesta en frecuencia. El ángulo de fase de esta respuesta en frecuencia, que yo le voy a llamar phi g, ¿sí?, pues es igual a la tangente inversa de, lo voy a poner así. A ver, déjenme ver, esperen. De aquí, sale de aquí. La tangente inversa de omega sobre omega c negativo. Ese es el ángulo de fase. ¿Por qué no se los di? Porque quiero que de tarea me digan de dónde sale esta fórmula. ¿Cómo obtuve esta fórmula?
Pues muy sencillo, miren. Voy a tomar otra vez esto. Me voy a ir desde acá. G de J omega, que es la respuesta en frecuencia, es igual a la frecuencia de corte dividido entre la frecuencia de corte más J omega. ¿Vale? Acabo de sacar la magnitud. El ángulo de fase, ¿sí? ¿Qué va a ser igual? Pues a calcular el ángulo de todo, al ángulo de fase de todo esto. ¿Sale? Y el ángulo de fase, tal como hicimos acá, ¿sí? Es igual a calcular las tangentes inversas. El ángulo de fase del numerador es la tangente inversa, vean, es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Cuál es la parte imaginaria en el numerador? Cero. Cero, porque no hay parte imaginaria. Sobre omega c entre, bueno, aquí es una tangente inversa. La tangente inversa de la parte imaginaria, ¿cuál es la parte imaginaria? Es esta. Omega sobre la parte real, omega c. Aquí tengo el ángulo de fase, fijé, que es la tangente inversa de 0 sobre omega c entre la tangente inversa de omega sobre omega c. Ahora son ángulos, son ángulos. ¿Qué pasa cuando ustedes están analizando ángulos? Un cociente de ángulos es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Quiere decir que el ángulo de fase, dije, es igual a la tangente inversa de 0 sobre omega c, que es el numerador, menos la tangente inversa de omega sobre omega c, que es este. ¿Vale? ¿Cuánto vale 0 sobre omega c? Pues casi siempre 0, ¿no? 0 dividido entre cualquier número, esto es 0. Entonces, la respuesta en frecuencia es igual a la tangente inversa de 0 menos la tangente inversa de omega sobre omega c. ¿Sí? ¿Cuál es la tangente inversa de 0? Pues 0. ¿Sí? Entonces, el ángulo de fase es igual a menos la tangente inversa de omega sobre omega c. Y esta es la ecuación del ángulo de fase. ¿Sí? En resumen, la respuesta en frecuencia, bueno, tenemos tres cosas. La función de transferencia, G de S, que es igual a omega c sobre omega c más J omega. Bueno, más S, porque aquí estoy, si no cometan ese error, así. Omega c más S, ¿sale? G de J omega, esta es la respuesta en frecuencia, ¿sale? Que es igual a omega c sobre omega c más J omega, ¿sí? Tenemos la magnitud de la respuesta en frecuencia, que es igual a omega c sobre la raíz cuadrada de omega c al cuadrado más omega cuadrada. Esta es la magnitud, ¿sí? Y el ángulo de fase es igual a menos la tangente inversa de la parte imaginaria, omega, sobre la parte real, omega c. Estas son las ecuaciones de la respuesta en frecuencia. ¿Sale? Creo que es mucha información. No sé si les quedó claro. Aquí le voy a dejar hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, un chiste. ¿Nada? ¿Ya se fueron? ¿Están ahí? Hey. Aquí Aquí andamos, estamos. profe. Estoy anotando, espérame. Ah, va. Los espero, los espero. No sé si les quedó claro. Si algo les quedó duda, díganme, por favor. Perfecto. Pues esta es la demostración de cómo Bueno, a mí me obtener la sale una respuesta. duda, ¿por qué la fórmula que nos dio hace rato
Ajá. Sí, ¿por qué la fórmula que nos dio hace rato de ángulo de fase era positiva y ahora salió negativa? ¿En cuál? Ajá. Ah, Aquí está, entonces anoté mal, perdón. aquí está el menos. Ajá. Y ese menos nada más es que el ángulo de fase es debido directamente al término del denominador. El ángulo de fase está dado por este término. Y un término en el denominador sube con un valor negativo en ángulos. ¿Sí te respondí, Isaac? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra Ecuaciones pregunta? de la respuesta en frecuencia. Ajá. Esas son las ecuaciones de la respuesta en frecuencia. 4. Y de ahí salen. Y así sale, así se calcula la respuesta en frecuencia de cualquier sistema. ¿Qué es lo que les dice la respuesta en frecuencia del sistema? ¿Cómo va a variar el sistema en función de la frecuencia las frecuencias que alimenten a ese sistema? Eso es lo que les dice la respuesta en frecuencia. ¿Cómo va a cambiar el sistema si le meten una frecuencia o le meten otra, o le meten otra, o le meten otra? Si el sistema es estable, es inestable, es críticamente inestable. Eso es lo que dicen estas ecuaciones. Obviamente lo vamos a analizar también. Para la próxima clase les voy a pedir que tengan por ahí MATLAB y vamos a hacer algunas simulaciones. Vamos a ver cómo cambia y vamos a ver creo que sí se ve en control, las gráficas de Bode, los diagramas de Bode. Y esos diagramas de Bode, porque el comportamiento de los filtros, perdón si los mareo, estas gráficas realmente son los diagramas de Bode. Estas gráficas de la respuesta del filtro son los diagramas de Bode. Me imagino que alguna vez vieron diagramas de Bode, ¿no? No. Sí, alguna vez. Sí, lo debieron de haber visto. Según yo, sí. Y yo les voy a explicar un poquito, a ver si logro hacerlo con este tema de filtros, cómo analizarlo, cómo analizarlo, cómo entender esos diagramas de Bode, que no es más que esto, les dicen cuál es el comportamiento de las respuestas, cómo determinadas frecuencias son de paso, determinadas frecuencias o ancho de banda es de transición y determinadas frecuencias son de corte. Pero eso ya se los digo con el uso del software, la clase que viene. Y porfa, si por alguna razón alguien o tienen que ir al campus, porque yo les iba a comentar que yo pensé que el campus aeropuerto nos iban a dejar ir, pero si alguien o si alguien los hace ir a todos, me avisan y creo que es más entendible, creo que es más fácil que me entiendan si estamos presentes. Entonces, si alguien los hace ir y están allá, pues nada, me echan un mensajillo y yo voy a darle las clases para allá. Si no, no hay problema, sigo dándole la clase así y pues también cualquier duda, pues ya depende mucho de ustedes. Cualquier duda que tengan, háganmela saber y pues ya sea que les grabe un video para que lo vuelvan a ver o que vuelva a darle la clase o que nos volvamos a conectar en otra hora. El chiste es que me entiendan para llegar a la aplicación, que es lo que nos importa, y poder diseñar bien nuestros sistemas, ¿vale? Profe, ¿puede regresar a las ecuaciones hasta abajo? Sí, a ver si no lo veo. La primera es la función de transferencia Ajá. con la... La función de transferencia con la frecuencia de corte. Omega C es la frecuencia de corte. Ajá. ¿Y la segunda? ¿Cómo sería? Mira, la función de transferencia está en el dominio S, está con la variable S. La respuesta en frecuencia ya no aparece la S, aparece el vector de frecuencias, omega. Este es un vector de frecuencias, que es esta misma omega. Ok, ¿Sale? entonces uno sería... Y esta es una frecuencia específica, la de corte específica. ¿Sale? Ajá, entonces la primera sería función de transferencia en dominio de Laplace y la otra en dominio de frecuencia. Ajá, sí, ajá.
¿Qué es la respuesta? Ajá, pero la función de transferencia del dominio de frecuencia se llama, esta es la respuesta en frecuencia. Plus. Función Esta es la respuesta en frecuencia. de transferencia de respuesta en frecuencia. Ok, gracias. De nada, esta es la magnitud y este es el ángulo de fase. Y listo. ¿Alguna duda? Vale, pues si no tienen alguna duda, pues nos veo la clase que viene y ya cualquier cosa, pues por el grupo de WhatsApp podemos estar en contacto, ¿vale? Mande, Luis. Profe, ahorita puedo hablar con usted, por favor. Sí, si quieres te quedas, por favor. Profe, yo Gracias. también le iba a decir que sí, podía hablar con usted. Bien, entonces, pero primero uno y luego el otro, ¿vale? Si quieres, primero me quedo con Luis, Miguel, y ya después, mando un mensaje en el grupo de WhatsApp para que te conectes nuevamente, ¿te parece? Sí, está bien, profe. Perfecto. Bueno, a los demás, muchas gracias. Los veo, nos conectamos el viernes. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Fernanda. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.